Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de los dos hombres de traje, sus placas brillaban bajo las duras luces fluorescentes de la comisaría. El oficial James Marshall sonrió con satisfacción, disfrutando de un momento. Empujó bruscamente a los dos hombres negros hacia adelante, ignorando sus silenciosas protestas. El más joven de los dos, un hombre de hombros anchos con la cabeza bien afeitada, miró a su compañero. El oficial dijo con voz tranquila pero firme: «Esto es un error. Quizás quieras volver a comprobar nuestras placas». Marshall se burló. «Buen intento». Se burló inclinándose para acercarse. «No me importa si se las robaste a algunos policías de verdad. No vas a salir de aquí». La habitación quedó en silencio mientras los dos hombres intercambiaban una mirada de reconocimiento. Lentamente, el hombre mayor se volvió hacia Marshall con los ojos duros como el acero. «Acabas de arrestar a dos capitanes de policía», dijo con voz baja y deliberada. «Tu carrera terminó por un momento». Las palabras no se registraron. Entonces, como un mazo, golpearon. La sonrisa de Marshall vaciló y su agarre en sus brazos se aflojó. Buscó a tientas sus identificaciones. Su rostro palideció mientras los abrió de golpe el capitán Robert Harris, la placa Reed, el otro igualmente Danin, el capitán Daniel Reed. El estómago de Marshall se revolvió, el sudor le golpeó la frente. No tuvo tiempo de reaccionar cuando la puerta del precinto se abrió y en esto el comisionado de policía, flanqueado por varios oficiales superiores, se detuvieron en seco, sus ojos cayeron en la escena. ¿Qué diablos está pasando aquí?, el comisionado exigió, la voz como un látigo. La boca de Marshall se abrió pero no salieron palabras. Los ojos del comisionado se oscurecieron cuando se giró hacia los dos capitanes. «Ambos son libres de irse», dijo con firmeza. Luego su mirada regresó a Marshall. «En cuanto a ti», la habitación pareció cerrarse en el aire denso de tensión. Marshall sabía que lo que viniera después no sería bueno. Todo había comenzado más temprano ese día, un barco aparentemente normal para el oficial Marshall, conocido en el departamento por su actitud sensata. Marshall se enorgullecía de sus agudos instintos, pero esos instintos a menudo lo habían metido en problemas. Patrullando el área del centro, Marshall había visto a los dos hombres saliendo de una joyería. Estaban vestidos elegantemente, llevando maletines y charlando casualmente. Marshall se veían fuera de lugar. Decidió seguirlos cuando entraron en una cafetería y se sentaron. Marshall hizo su movimiento acercándose a ellos bajo la apariencia de un control de rutina. Exigió su identificación. El hombre más joven, el capitán Reed, levantó una ceja, pero obedeció. Su compañero, el capitán Harris, hizo lo mismo. Su expresión era ilegible. Marshall apenas miró sus placas antes de acusarlos de llevar EDs falsos. «Están bajo arresto», dijo con aire de suficiencia. Los emborrachó a ambos antes de que pudieran protestar más. Otros oficiales en el distrito se sorprendieron cuando Marshall entró con los dos capitanes en Tao, pero nadie lo cuestionó. Marshall tenía reputación de traspasar los límites. Ahora, de pie en el distrito, deseaba haber sido más cuidadoso. La sola presencia del comisionado fue suficiente para enviarle un escalofrío por la columna vertebral, pero peor fue el gélido silencio de los capitanes Harrison Reed. El comisionado no había terminado. Se volvió hacia Harris y Reed. Su tono cambió a uno de respeto. «Capitanes, me disculpo por este vergonzoso incidente. Tenga la seguridad de que se ocupará de inmediato». Harris asintió secamente. «Confiamos en que lo manejará». «Fue apropiado», dijo con una voz que tenía un peso tácito. Reed agregó: «Presentaremos una queja formal. Esto no se trata solo de nosotros. No es la cultura que has permitido que se pudra aquí». Marshall tragó saliva sintiendo las paredes cerrarse en la cara del comisionado. El oficial endurecido Marshall dijo con frialdad: «Mi oficina ahora». El camino a la oficina del comisionado se sintió como una marcha a la horca. Una vez dentro, el comisionado no perdió el tiempo. «¿En qué estabas pensando? Ladró, ¿tienes alguna idea de lo que has hecho? Esos hombres son capitanes muy respetados con antecedentes impecables». Marshall trató de defenderse murmurando sobre un comportamiento sospechoso, pero el comisionado lo interrumpió lo suficiente como para que lo criticara. «Sus acciones de hoy han traído vergüenza a este departamento. Se enfrentará a una investigación completa y puedo garantizar que el resultado no será a su favor». La cabeza de Marshall dio vueltas. Su carrera, su reputación, todo se le escapaba de las manos fuera de la oficina. Harris y Reed esperaron sus expresiones. Ilegible cuando Marshall salió, no dijeron una palabra, pero su silencio lo decía todo. Los días siguientes fueron un torbellino. Las noticias del incidente se extendieron como un reguero de pólvora, y pronto el departamento estuvo bajo un intenso escrutinio. Los manifestantes se reunieron fuera del recinto exigiendo responsabilidad. Marshall se encontró en el centro de una creciente tormenta. Sus colegas se distanciaron y su carrera, una vez sólida, parecía desmoronarse, pero lo peor estaba por venir. Una noche, cuando Marshall estaba sentado solo en su apartamento, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: «Pagarás por lo que has hecho». Se quedó mirando la pantalla, el corazón palpitaba. ¿Qué significaba?
De repente su apartamento se quedó a oscuras, se había cortado la luz. Marshall se puso de pie, su pulso acelerado en las sombras, podía oír pasos débiles, acercándose. El sonido de una puerta al abrirse le provocó una sacudida de miedo. Había alguien dentro. Marshall tomó su arma de servicio solo para darse cuenta de que la había dejado en el precinto. Estaba completamente vulnerable. Los pasos se hicieron más fuertes más cerca, y luego el silencio. Marshall se quedó congelado en la oscuridad. Su respiración superficial y rápida, el silencio lo presionó como un peso pesado. Cada crujido de las tablas del suelo se sentía amplificado, cada uno enviando un escalofrío por su columna vertebral. ¿Quién está ahí?, gritó su voz temblorosa. Sin respuesta se movió cautelosamente hacia la puerta, sus manos extendidas. La habitación estaba completamente oscura y su mente se llenó de posibilidades. ¿Era alguien que buscaba venganza, un intruso aleatorio, o estaba conectado al misterioso mensaje que había recibido momentos antes? Justo cuando sus dedos rozaron el pomo de la puerta, el sonido de GL rompiéndose en la cocina lo hizo saltar. Se dio la vuelta con el corazón martilleando. El débil resplandor de las farolas afuera ofrecía la iluminación suficiente para ver el vago contorno de la sala de estar. Nada parecía fuera de lugar, pero sus instintos gritaban lo contrario. Muéstrate, gritó, tratando de invocar cualquier autoridad que había dejado silencio. Otra vez la mente de Marshall recordó los eventos de los últimos días, desde el incidente con los capitanes Harrison, Reed. Su vida se había convertido en un caos, su nombre estaba pegado en los medios, las plataformas de redes sociales vibraban de indignación incluso sus vecinos evitaban el contacto visual, pero esto se sentía diferente, esto era personal. Reuniendo su coraje, se movió hacia la cocina pisando con cuidado. Al entrar notó fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo, la ventana sobre el lavabo estaba destrozada y una brisa fría barrió la habitación. Su teléfono volvió a vibrar. Marshall buscó a tientas el desbloqueo, sus manos temblaban. Has cruzado la línea esta noche, entenderás lo que se siente el miedo. La garganta de Marshall se apretó. Retrocedió lentamente, su mente corriendo en busca de opciones. ¿Debería llamar a la policía? La ironía no se le escapó. Después de todo, él era uno de ellos, o al menos lo había sido antes de poder decidir. Un ruido repentino en la sala de estar llamó su atención. Esta vez eran pasos, eran risas bajas, burlonas e inequívocamente humanas. Giró sus ojos lanzándose hacia el sonido. Quien quiera que seas, estás cometiendo un gran error, dijo tratando de estabilizar su voz. La risa se hizo más fuerte, más burlona. Entonces, tan de repente como había comenzado, se detuvo. El teléfono de Marshall volvió a sonar. Vaciló antes de mirar la pantalla, miró el espejo, su sangre se heló. El único espejo en la sala de estar era uno viejo, de cuerpo entero, que colgaba cerca de la puerta principal. Se giró lentamente, el miedo se acumuló en su estómago en la penumbra del espejo que reflejaba la habitación vacía detrás de él, pero cuando se acercó vio algo más que se desplazaba por el cristal en lo que parecía tinta roja. Tu tiempo se acabó. Marshall se tambaleó hacia atrás, su pulso latía con fuerza en sus oídos, sus pensamientos eran un torbellino de miedo y confusión. Quienquiera que estuviera haciendo esto sabía cómo entrar en su cabeza y lo estaban logrando. Se obligó a pensar que necesitaba salir del apartamento, buscar ayuda y averiguar quién estaba detrás de esto, pero cuando alcanzó la puerta, un golpe repentino resonó en la habitación y lo sobresaltó. No fue un golpe suave y tentativo, fue fuerte y deliberado. Marshall se congeló, su mano se cernió sobre el pomo de la puerta. ¿Quién es?, gritó tratando de sonido confiado. Ninguna respuesta. El golpe sonó de nuevo, más fuerte, esta vez tragándose su miedo. Marshall abrió la puerta y la abrió de un tirón. De pie al otro lado había una figura vestida con una sudadera negra con capucha, su rostro oscurecido por las sombras. ¿Quién eres tú?, preguntó Marshall. Su voz se quebró ligeramente. La figura no se movió ni habló, en cambio lentamente levantaron la mano sosteniendo un teléfono. El teléfono de Marshall vibró una vez más, miró la pantalla. Deberías haberlo pensado 2 veces antes de arruinar vidas. La cabeza de Marshall se levantó de golpe, pero antes de que pudiera reaccionar la figura se giró y corrió por el pasillo. Marshall dudó solo un segundo antes de detener a Chase, gritó corriendo tras ellos. La figura se movía rápido por los pasillos del edificio con facilidad. Marshall se esforzó para seguir adelante, sus pulmones ardían. Irrumpieron por la salida y entraron en el callejón detrás del complejo. La figura se lanzó a la izquierda, desapareciendo en una esquina. Marshall la siguió, su corazón latía con fuerza en su pecho, pero cuando dobló la esquina se detuvo en seco. El callejón estaba vacío. Marshall se dio la vuelta buscando cualquier señal de su perseguidor, pero se habían ido, era como si se habían desvanecido en el aire. Derrotado, se apoyó contra la pared jadeando por respirar, su mente corría. Quienquiera que fuera, estaban jugando un juego peligroso y tenían la ventaja, pero mientras estaba allí algo en el suelo le llamó la atención, un pequeño sobre tirado cerca de una pila de basura. No había estado allí antes. Con cautela Marshall lo recogió y lo abrió. Adentro había una sola hoja de papel con un mensaje simple: este es solo el comienzo. Las manos de Marshall temblaron mientras doblaba el papel y lo guardaba en su bolsillo. Quienquiera que estuviera detrás de esto no iba a detenerse, y en el fondo sabía por qué: el incidente con los capitanes Harrison, Reed
Había sido más que un error, había sido un ejemplo evidente del racismo sistémico que jugaba con la fuerza, y ahora alguien se estaba asegurando de que pagara el precio, pero ¿quién y hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Mientras Marshall regresaba a su apartamento, su mente estaba llena de preguntas. Sabía que le esperaba una larga noche de insomnio, lo que no sabía era que las siguientes 24 horas lo llevarían al límite, y lo obligarían a enfrentarse al mismo sistema que Haddons confió en su apartamento. La ventana rota iluminada en la fría noche. El alguacil del aire se sentó en el borde de su cama mirando los mensajes crípticos en su teléfono. Las palabras resonaron en su mente, un escalofriante recordatorio de que sus acciones tenían consecuencias, y lo peor estaba por venir. Marshall se sentó en su apartamento oscuro, el peso de la noche presionándolo. Sus ojos se movieron hacia el espejo, donde el mensaje aún se alzaba en rojo. La habitación se sentía más fría que antes, la ventana rota, permitiendo que el frío entrara, apretando el sobre en su mano, la advertencia críptica resonando en su mente. Esto es solo el comienzo. Su teléfono vibró de nuevo, dudó antes de levantarlo, medio esperando otro mensaje amenazador. En cambio, era una llamada de un número desconocido. Su pulgar se cernió sobre la pantalla. Finalmente respondió. Hola, dijo su voz bajo silencio. ¿Quién es este?, exigió su frustración aumentando. Una voz distorsionada crepitó a través de la línea. Pensaste que podrías salirte con la tuya, ¿no? El agarre de Marshall se apretó en el teléfono. ¿Qué quieres de mí? La voz se rió entre dientes. Darkly Justice. Antes de que Marshall pudiera responder, la línea se cortó. Miró el teléfono con el pulso acelerado. Quienquiera que fuera, no solo estaban tratando de asustarlo, buscaban venganza, necesitaba respuestas rápidamente. Inició sesión en el sistema interno del departamento desde su computadora portátil, su dedo ERS volando por el teclado. Buscó informes recientes, quejas, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre quién podría estar detrás de esto. Pero nada se destacó. Su mente se desvió hacia el capitán Harrison Reed. ¿Podrían estar involucrados? No, no tenía sentido. Eran profesionales, líderes respetados. Esto era algo más personal, más vengativo. Mientras se desplazaba por el sistema, apareció una notificación, un memorando interno, una reunión obligatoria, una revisión de responsabilidad departamental. El comisionado la había programado para mañana por la mañana, y todos los oficiales debían asistir. El estómago de Marshall se revolvió. La revisión fue claramente una respuesta a sus acciones, y él sabía que él sería el centro de atención. Las horas se prolongaron y el sueño lo eludió. Cada rincón del apartamento, cada sombra parecía llevar una amenaza. Cuando finalmente amaneció, Marshall no sintió alivio, solo una creciente sensación de miedo. Llegó temprano al precinto. La tensión se apoderó de él cuando entró. Los oficiales que una vez lo saludaron con camaradería ahora evitaban su mirada. La atmósfera era pesada. Una tormenta se estaba gestando justo debajo de la superficie. La sala de reuniones estaba abarrotada. El comisionado estaba de pie al frente con una expresión sombría. Los capitanes Harris y Reed también estaban allí. Su presencia exigía atención. Marshall trató de evitar su mirada, pero sintió el peso de su escrutinio. El comisionado comenzó con un tono firme. Los eventos recientes han arrojado luz sobre problemas profundamente preocupantes dentro de nuestro departamento. Esta reunión es el primer paso para abordarlos. Habló sobre la responsabilidad, el sesgo sistémico y la necesidad de cambio, pero Marshall apenas lo escuchó. Su mente estaba consumida por los eventos de la noche anterior. Los mensajes escalofriantes. La figura sombría. Luego, el comisionado. La voz cortó sus pensamientos. El oficial Marshall se puso de pie. El corazón de Marshall se hundió cuando todos los ojos se volvieron hacia él. Se levantó lentamente. Sus manos se apretaron ante sus carteles. La mirada del comisionado era de acero. Sus acciones de la semana pasada no solo fueron inaceptables, sino una traición a la confianza depositada en usted por este departamento y la comunidad a la que servimos. Marshall abrió la boca para hablar, pero el comisionado levantó una mano. Tendrá su oportunidad de explicarse durante la investigación. Por ahora, considérese en licencia administrativa. Las palabras golpearon a Marshall como un puñetazo en el estómago. Sintió que la habitación se cerraba y lo rodeaba. El peso del juicio pesaba sobre sus hombros cuando salió de la reunión. Los susurradores lo siguieron. Sus colegas. El desdén era evidente. Su lealtad a la placa ahora era una barrera entre ellos y él. Se abrió paso entre la multitud, con la cabeza gacha hasta que llegó a la salida. El aire fresco de la mañana lo golpeó cuando salió. Respiró profundamente tratando de estabilizarse, pero su indulto duró poco. Al otro lado de la calle, un grupo de manifestantes había reunido sus carteles y cánticos. Un fuerte recordatorio de la reputación empañada del departamento. Un cartel le llamó la atención. No hay justicia, no hay paz. El estómago de Marshall asintió. Las palabras se sintieron como una acusación personal cuando se dio la vuelta para irse. Notó un rostro familiar entre la multitud, una mujer joven con ojos penetrantes y una expresión
Determinada, sostenía un cartel rojo que decía "No nos quedaremos callados". Sus ojos se encontraron por un breve momento antes de que ella se alejara mezclándose con la multitud. Algo en ella se sintió significativo, pero Marshall no pudo ubicarlo. Sacudió la cabeza, caminó hacia su auto, el peso de la mañana presionándolo. De regreso a su apartamento, cerró la puerta y se desplomó en el sofá. Su mente era un torbellino de pensamientos. La reunión había sido humillante, pero el verdadero peligro aún acechaba. Quienquiera que estuviera detrás de las amenazas no había terminado. Ya era de día. Marshall trató de reconstruir el rompecabezas, revisó los eventos de la semana pasada en busca de algo que pudiera haber pasado por alto, pero cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía. Alguien lo estaba apuntando específicamente, y no iban a parar hasta obtener lo que querían. El sol se hundió en el horizonte y las sombras en su apartamento se hicieron más largas. Marshall sintió una creciente sensación de inquietud. No podía deshacerse de la sensación de que lo estaban observando. Cuando estaba a punto de dar por terminada la noche, su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez con una imagen adjunta. Su corazón latía con fuerza cuando lo abrió. La foto lo mostraba sentado en su auto afuera del distrito ese mismo día. El ángulo era cercano, demasiado cercano para su comodidad. Debajo de la foto había una sola línea de texto. Estamos viendo. La sangre de Marshall se heló. Se puso de pie de un salto, sus ojos se dirigieron hacia la ventana, miró hacia la calle oscura en busca de alguna señal de movimiento, pero la calle estaba vacía, extrañamente silenciosa. Dio un paso atrás, su mente corría. Quienquiera que fuera, estaban más cerca de lo que se había dado cuenta antes de poder procesar qué hacer a continuación. Hubo un fuerte estruendo en el pasillo. Marshall cogió una linterna y se acercó con cautela a la puerta. Su corazón latía con fuerza mientras presionaba su oído contra él. Escuchaba el sonido de los pasos que se hacían eco en el pasillo. Cada vez más débil con cada segundo que pasaba. Convocando su coraje, Marshall abrió la puerta de un tirón y salió al pasillo. Al principio parecía vacío, pero cuando escaneó el suelo, su linterna captó algo. Un pequeño paquete cuidadosamente envuelto estaba justo afuera de su puerta. Su estómago se revolvió cuando lo recogió. El peso se sintió ominoso. Lo llevó adentro y lo colocó con cuidado sobre la mesa. Con una respiración profunda, abrió el envoltorio dentro. Había una pequeña caja negra. Dudó. Sus dedos temblaban cuando levantó la tapa. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Dentro había una placa de policía. Su placa estaba quemada. Los bordes ardían como si hubiera pasado por un incendio debajo. Había una nota escrita con la misma tinta roja que el mensaje en su espejo. El fuego que iniciaste te consumirá. Las manos de Marshall temblaron cuando leyó las palabras. La habitación se sintió como si se estuviera cerrando sobre él. El aire está denso de miedo. Y entonces, como si estuviera en Q, su teléfono vibró una vez más. No quería mirar, pero no pudo resistir. El mensaje era simple, pero su significado estaba claro. La próxima vez no será solo una advertencia. Marshall se hundió en la silla. El peso de la amenaza presionándolo estaba más profundo de lo que jamás había imaginado, y ahora no había vuelta atrás. Marshall miró la placa carbonizada. El peso del mensaje hundiéndose en cada instinto en su cuerpo le decía que estaba en gran peligro. Quienquiera que estuviera detrás de esto no solo estaba jugando, estaban intensificando. Su teléfono vibró de nuevo rompiendo el silencio. Esta vez era un video. Sus manos temblaron cuando presionó play. La pantalla mostraba el interior de su departamento, la habitación exacta en la que estaba sentado, grabado por lo que parecía ser una cámara oculta en el video. Marshall estaba dormido en su sofá, completamente inconsciente de la presencia del intruso. Luego, la cámara enfocó a la figura con la sudadera negra parada en silencio sobre él mirando. La pantalla se oscureció, pero la implicación era clara. Habían estado dentro de su departamento, y él ni siquiera lo había sabido. El estómago de Marshall se retorció, se levantó de su silla frenéticamente buscando en cada rincón de su apartamento. Rebuscó entre los armarios, separó los cojines e incluso revisó debajo de la cama en la esquina de la sala de estar cerca de la estantería. Vio una pequeña cámara discreta apenas del tamaño de un botón. La arrancó de su escondite y la aplastó bajo su pie. Su mente se elevó. Si lo habían estado vigilando, sabían todo. Sus hábitos, sus rutinas, incluso sus momentos de vulnerabilidad. Se sintió expuesto, vulnerable de una manera que nunca antes había experimentado. Marshall agarró su teléfono y marcó el número del comisionado. Corrió 2 veces antes de que la voz familiar respondiera. Marshall y el comisionado dijeron con tono agudo: será mejor que tengas una muy buena razón para llamarme tan tarde. Hay alguien tras de mí. Marshall dijo rápidamente. Han estado dentro de mi apartamento. Me están vigilando. El comisionado suspiró. Estás de baja administrativa. Cualquiera sea el problema en el que te hayas metido, manéjalo tú mismo. No se trata de eso. Marshall espetó. Su frustración estaba hirviendo. Me están apuntando por lo que pasó con Harrison Reed. Se han intensificado y necesito ayuda.
El comisionado se quedó en silencio por un momento y luego dijo, ven a la comisaría a primera hora de la mañana, hablaremos. Marshall colgó, pero el nudo en el estómago permaneció. Sabía que no pasaría la noche sin tomar algún tipo de acción. Decidió visitar a la única persona que podría tener respuestas, el capitán Robert Harris. Si alguien sabía quién podría estar detrás de esto, era él. Marshall agarró su abrigo y salió del apartamento mirando constantemente por encima del hombro. El aire de la noche era frío y las calles estaban casi vacías. Condujo en silencio, sus pensamientos corrían cuando llegó a la casa de Harris. Era casi medianoche. Las luces estaban encendidas y Marshall podía ver movimiento dentro. Dudó un momento antes de llamar a la puerta. Después de unos momentos, Harris abrió la puerta. Su expresión era muy triste. Pasando de sorpresa a sospecha oficial, Marshall dijo con voz tranquila pero firme, ¿qué haces aquí? Necesito hablar, Marshall dijo con voz tensa. Es urgente. Harris lo estudió por un momento, y luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. La casa estaba cálida, llena del olor a café recién hecho. Harris le hizo un gesto a Marshall para que se sentara. Capitán, creo que alguien me tiene en la mira. Marshall empezó. Entraron a mi apartamento, dejaron mensajes, incluso colocaron cámaras, y lo están haciendo por lo que pasó la semana pasada. La expresión de Harris se endureció. ¿Y crees que sé algo al respecto? No. Lo sé, Marshall admitió, pero tú y Reed sois respetados. Habéis estado luchando contra el tipo de comportamiento que mostré. Tal vez alguien cercano a ti está tomando el asunto en sus propias manos. Harris se reclinó en su silla, su mirada inquebrantable. ¿Crees que tenemos que recurrir a amenazas e intimidación para buscar justicia? Marshall vaciló. Ya no sé qué pensar, pero esto es real y necesito ayuda. Harris se quedó en silencio por un largo momento y luego dijo, tú te lo buscaste. Marshall, el sistema del que has sido parte durante años se está desmoronando bajo su propio peso. La gente está enojada, y tiene todo el derecho a estarlo. Marshall apretó los puños. Cometí un error, y lo estoy pagando. Pero quien quiera que esté haciendo esto está yendo demasiado lejos. Harris mantuvo su expresión sin enrojecer. Te diré esto, si alguien te está apuntando no somos nosotros, sino quien quiera que sea, está enviando un mensaje de que este tipo de comportamiento ya no será tolerado. Antes de que Marshall pudiera responder, hubo un fuerte estruendo desde afuera. Ambos hombres se pusieron de pie de un salto, corriendo hacia la ventana en la entrada. El auto de Marshall estaba en llamas, mirando el cielo nocturno. El calor era intenso, y el crepitar de las llamas llenaba el aire atrás. Harris gritó, alejando a Marshall de la ventana. Mientras el fuego crecía, el corazón de Marshall se aceleró mientras veía su auto arder. Este no fue un acto aleatorio, esta fue una amenaza directa, una clara señal de que su tormentor estaba aumentando. El sonido de las sirenas en la distancia trajo una sensación momentánea de alivio. En cuestión de minutos, los bomberos llegaron apagando las llamas, pero el daño ya estaba hecho. El auto Marshall se quedó parado en la entrada con la mente acelerada. Quienquiera que estuviera detrás de esto no solo estaba tratando de asustarlo, estaban dejando en claro que no se detendrían hasta que estuviera completamente destrozado. Mientras los bomberos se empacaban y se iban, Harris se acercó a él. Tienes que tomar esto en serio, Marshall. Quien quiera que esté haciendo esto está enviando un mensaje, y no se detendrán hasta que hayas aprendido la lección o peor. Marshall asintió con la mandíbula apretada. Estaba más involucrado de lo que jamás había imaginado, y lo que estaba en juego era más alto de lo que había anticipado. Pero una cosa estaba clara, no podía enfrentar esto solo. Mientras la noche avanzaba, el peso de la amenaza colgaba en el aire, y Marshall sabía que este era solo el comienzo de una batalla que podría costarle todo. Marshall miró los restos carbonizados de su auto, su reflejo parpadeaba en las brasas moribundas. Su mundo se estaba desmoronando, y la persona detrás de esto estaba jugando un juego peligroso, uno del que no estaba seguro de cómo ganar. Harris puso una mano firme en su hombro. Necesitas protección, Marshall, dijo con voz firme, pero primero tienes que averiguar quién está haciendo esto. Marshall asintió, pero el nudo en su estómago se apretó. Ni siquiera sé por dónde empezar. Han estado un paso por delante de mí todo el tiempo. Harris se cruzó de brazos. Vamos a pensar en esto. ¿Has notado a alguien inusual a tu alrededor recientemente? Alguien que pueda tener un rencor personal. La mente de Marshall corrió revisando las últimas semanas, caras borrosas juntas, colegas, vecinos, incluso extraños en la calle. Entonces sus pensamientos aterrizaron en la joven de la protesta, su mirada penetrante, la intensidad en sus ojos. ¿Podría estar involucrada? Había alguien, dijo Marshall lentamente. Una manifestante estaba fuera del recinto con los demás. Me miró como si me conociera. Harris levantó una ceja. Eso es un comienzo. ¿Tienes un nombre? Marshall negó con la cabeza. No, pero puedo averiguarlo. Sacó su teléfono, desplazarse por fotos y videos de la protesta que habían estado circulando en línea. Después de unos minutos, la encontró en el video. Sostenía su cartel cantando con la multitud. Su rostro era inconfundible, dijo Marshall mostrando a Harris la pantalla. Ella es la indicada. Harris estudió la imagen. Necesitaremos más que esto, tendrás que salir más profundamente. Marshall suspiró, el peso de la tarea lo presionaba. Lo resolveré. Harris asintió.
Mientras tanto, te quedarás aquí esta noche, no es seguro que estés solo. Marshall no discutió. La idea de regresar a su apartamento donde había estado el intruso le provocó un escalofrío en la columna a la mañana siguiente. Marshall se sentó en la mesa de la cocina de Harris, una taza de café en la mano. Apenas la tocó, su mente consumida por los eventos de la noche antes de que Harris entrara. Su expresión era seria. Hice algunas llamadas, dijo Harris, sentándose frente a él. Vigilaremos tu apartamento y el precinto, pero debes mantener la cabeza baja. Marshall asintió. Pero nos sentíamos todo menos seguros. ¿Qué pasa con la manifestante? Harris deslizó una carpeta sobre la mesa. Esto es todo lo que pudimos encontrar sobre ella. Su nombre es Maya Brooks. Ella ha estado organizando protestas contra la mala conducta policial durante años. Marshall oje, o con acento agudo, la carpeta a la cara de Maya, lo miró fijamente desde fotos de manifestaciones y eventos comunitarios. Su nombre apareció en artículos, sus palabras ardientes y directas. Ella era una voz por la justicia, alguien que no se echaría atrás. Ella ha pasado por mucho. Harris, continuó, perdió a su hermano por la brutalidad policial hace 5 años. Eso es lo que desencadenó su activismo. Marshall sintió una punzada de culpa. Había descartado a los manifestantes como molestias, nunca considerando el dolor que los impulsó. ¿Crees que es capaz de esto?, preguntó Marshall. Harris dudó. Ella tiene un motivo, pero prender fuego a un auto, irrumpir en tu departamento, ese es un nivel diferente. Si ella está detrás de esto, no está trabajando sola. Marshall dejó la carpeta. Está muy apretada. Necesito hablar con ella. Harris frunció el ceño. Eso es arriesgado. Si está involucrada no confesará, y si no lo está podrías intensificar las cosas. No tengo opción. Marshall dijo firmemente. Ella es mi única pista. El lado de Harris. Está bien, pero iré contigo más tarde. Ese día encontraron a Maya en un centro comunitario que dirigía un taller sobre compromiso cívico. La sala estaba llena de personas de todas las edades que escuchaban atentamente mientras ella hablaba. Marshall y Harris esperaron hasta que la sesión terminara. Maya se dio cuenta de eso mientras la multitud se dispersaba. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres?, preguntó, su tono de preocupación. Marshall dio un paso adelante tratando de mantener su voz tranquila. Tenemos que hablar. Ma se cruzó de brazos. ¿Sobre qué más acusaciones falsas? No se trata de eso. Marshall dijo que alguien me está apuntando. Entraron a mi apartamento a la fuerza, me enviaron amenazas, incluso quemaron mi auto. Creo que podría estar conectado contigo. Los ojos de Maya se abrieron, pero rápidamente enmascaró su reacción. ¿Crees que soy responsable? No lo sé, Marshall admitió, pero necesito respuestas. Mina lo estudió por un largo momento y dijo: hablemos en algún lugar privado. Los llevó a una pequeña oficina en la parte trasera del centro. Una vez dentro cerró la puerta y los enfrentó. No estoy detrás de esto, dijo Maya con firmeza, pero conozco gente que está enojada, más enojada que yo. Si alguien te está apuntando, es porque quiere que sientas lo que sentimos durante años. Marshall frunció el ceño. Maya dudó, y luego dijo: hay un grupo, se hacen llamar la sombra de la justicia, no solo protestan, actúan. Intento distanciarme de ellos, pero no les importa jugar según las reglas. El pulso de Marshall se aceleró. ¿Cómo encontrarlos? Maya negó con la cabeza. Tienen cuidado, operan en las sombras, y siempre están mirando. Las palabras le enviaron un escalofrío por la espalda a Marshall. Pensó en la cámara de su apartamento, los mensajes, el fuego. La sombra de la justicia estaba en todas partes, y lo tenían vigilado. Antes de que pudiera responder, el teléfono de mamá vibró. Miró la pantalla, y su rostro palideció. ¿Qué es?, preguntó Harris. Maya les mostró el mensaje. Te están vigilando, no te metas en esto o será el siguiente. Marshall sintió que el peso de la amenaza se asentaba sobre la habitación. La sombra de la justicia no solo lo estaba apuntando, estaban listos para silenciar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Maya levantó la vista. Aquí, expresión determinada. Tenemos que detenerlos juntos. Marshall asintió. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero también sabía que no había vuelta atrás. La sombra de la justicia había declarado la guerra y tenía que enfrentarlos de frente. Cuando salieron del centro comunitario, el teléfono de Marshall vibró. Otro mensaje. Te lo advertimos ahora. Verás lo que pasa cuando no escuchas. Antes de que pudiera responder, una fuerte explosión resonó en la distancia. Marshall y Harris se dieron la vuelta. Sus ojos se abrieron con horror. A lo lejos, un espeso humo negro se elevó hacia el cielo. Venía de la comisaría. El corazón de Marshall se hundió. La sombra de la justicia había atacado de nuevo, y esta vez las consecuencias fueron devastadoras. Marshall y Harris se quedaron congelados mientras la distante columna de humo negro se retorcía en el cielo. Las sirenas se volvieron borrosas segundos después, sus estridentes ballenas perforaban el aire. La mente de Marshall corrió. Las implicaciones de lo que acababa de suceder se estrellaron contra él como un maremoto. Han aumentado, dijo Harris con tristeza. Saca a Marshall de su estupor. Tenemos que llegar a la comisaría ahora. Sin dudarlo, saltaron al auto de Harris. Maya se deslizó en el asiento trasero mientras ellos escupió a través de las calles de la ciudad. El sonido de las sirenas, que alguna vez fue familiar, ahora se sentía profundamente personal. ¿Qué crees que golpearon?,
Preguntó Ma inclinándose hacia adelante, su voz tensa. No sé, Harris, respondió, sus manos agarrando el volante con fuerza, pero sea lo que sea, están haciendo una declaración. Marshall se sentó en silencio, sus pensamientos eran un lío enredado de culpa, miedo e ira, su mente reproducía los mensajes, las amenazas y el fuego. Él sabía que la sombra de la justicia estaba ahí para algo más que venganza, querían desmantelar todo lo que él había querido creer. Mientras se acercaban al precinto, la extensión completa del caos apareció a la vista. La fachada del edificio estaba ennegrecida, el humo todavía salía de las ventanas rotas. Los oficiales y bomberos se mueven frenéticamente tratando de contener el incendio y asegurar el área. Marshall, el estómago se revolvió cuando salieron del auto. El precinto había sido su hogar durante años y ahora era una ruina humeante. El peso de la responsabilidad lo presionaba. Esto ya no se trataba solo de él, el comisionado ya estaba en la escena. Órdenes de bar a un grupo de oficiales. Cuando vio a Marshall y Harris, su expresión se oscureció. ¿Qué estás haciendo aquí? Marshall, el comisionado exigió. Se supone que debes estar de permiso. Esto no se trata solo de mí, dijo Marshall con voz firme. La sombra de la justicia está detrás de esto, están apuntando a todo el departamento. Los ojos del comisionado se entrecerraron. ¿Y crees que aparecer aquí ayuda? Eres una carga ahora mismo. Él podría ser una carga, Harris intervino, pero también es un objetivo. Si queremos detener a este grupo, necesitamos toda la información que podamos obtener. El lado del comisionado, pasando una mano por su cabello. Bien, pero no te metas, tenemos suficientes problemas sin que tú los añadas. Marshall asintió, aunque sintió el aguijón de las palabras del comisionado. Se volvió hacia Maya, que estaba observando la escena con una mezcla de horror y determinación. ¿Algo que te llame la atención?, preguntó Marshall. Maya negó con la cabeza. Son inteligentes, saben cómo dejar un mensaje sin dejar rastro. Justo entonces un oficial se acercó con una expresión sombría. Comisionado, encontramos algo dentro del grupo. Seguimos al oficial hasta el recinto. El daño en el interior era extenso, paredes carbonizadas, vidrios rotos y muebles volcados, pero no fue solo la destrucción lo que captó su atención. En el centro del vestíbulo se había desplegado una gran pancarta con su mensaje escrito en negrita y letras negras. 2 o 3 trombones, debajo de ella se había colocado una insignia familiar ennegrecida en los bordes. Era Marshall. El rostro del comisionado se oscureció. Están haciendo esto personal. La mandíbula de Marshall se tensó. Quieren enviar un mensaje, pero también están tratando de dividirnos. Si actúan rápido, seguirán presionando hasta que toda la ciudad se vuelva contra nosotros. Maya dio un paso adelante con los ojos fijos en la pancarta. No se trata solo de enviar un mensaje. La gente del anillo, cuanto más públicas sean sus acciones, más apoyo ganarán. Harris asintió. Tiene razón. Si pueden posicionarse como los héroes, tendrán al público de su lado, y eso los hace aún más peligroso. El comisionado se volvió hacia sus oficiales. Limpien esto, quiero que todas las cámaras en un radio de 5 cuadras se retiren, no vamos a dejar que se salgan con la suya. Mientras los oficiales se pusieron a trabajar, Marshall llevó a Maya y Harris a un lado. Lo necesitamos de vuelta, pero no podemos hacerlo a ciegas. Si vamos a detenerlos, necesitamos entender su próximo movimiento. Maya vaciló y luego dijo, hay alguien que podría saber más. Él solía ser parte de la sombra de la justicia, pero se fue cuando sus métodos se volvieron más extremos. Si alguien nos puede ayudar es él. ¿Dónde podemos encontrarlo?, preguntó Harris. Ma miró a su alrededor como si buscara a los que dejan caer. Tiene una pequeña librería en el lado este. Su nombre es Elijah. Marshall asintió. Entonces allí es donde vamos. El viaje hacia el lado este fue tenso. El peso de la situación pesaba sobre la tripulación. La ciudad se sentía diferente ahora, tensa al borde. Cada esquina parecía contener una amenaza potencial. Llegaron a una librería anodina, sus ventanas cubiertas de carteles descoloridos, y su letrero, apenas legible por dentro. El olor a papel viejo llenaba el aire, y los estantes estaban abarrotados de libros de Alchandra Sela. Estaba sentada detrás del mostrador un hombre fibroso con ojos penetrantes y un comportamiento tranquilo. Levantó la vista cuando entraron. Su mirada se detuvo en Maya. No esperaba verte aquí, Aleya, dijo su voz baja y con compañía. No menos necesitamos tu ayuda. Maya dijo, está fuera de la sombra de justicia. La expresión de Al se oscureció. Dejé ese grupo por una razón, habían ido demasiado lejos, habían escalado. Marshall dijo que han atacado al precinto oficial, es objetivo, y no se detendrán. Ale, a un lado reclinándose en su silla, han estado planeando esto durante años, cada movimiento está calculado, fueron a desmantelar el sistema y no les importa quién salga herido en el proceso. ¿Sabes cuál es su próximo movimiento?, preguntó Harris y la dudó, y luego asintió. Hay un plan de manifestación para mañana por la noche, lo van a usar para anunciar su próximo objetivo. Si quieres detenerlos, allí es donde los encontrarás. Marshall sintió una chispa de esperanza. ¿Dónde está la manifestación? Él solo garabateó una dirección en un trozo de papel y lo deslizó por el mostrador. Pero tengan cuidado, advirtió, que esperarán resistencia si entran a esa manifestación sin estar preparados. No saldrán. Marshall se guardó el periódico en el bolsillo. Su resolución se endureció. Estaremos listos. Mientras salían de la librería, el peso de su misión se apoderó de ellos. La manifestación era su oportunidad de enfrentarse a la sombra de la justicia y poner fin a su reinado de terror, pero Marshall
Sabía lo que estaba en juego, este no sería solo otro enfrentamiento, sería una batalla por el alma de la ciudad, y el fracaso no era una opción mientras se alejaban en su autobús de espuma una vez más. Esta vez el mensaje era breve: mañana terminaremos lo que empezamos. Marshall apretó los puños, la sombra de la justicia estaba lista para la guerra, y él también. El aire estaba cargado de tensión mientras Marshall Harris y Magia se preparaban para la manifestación. La dirección que Elijah había proporcionado conducía a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Era el lugar perfecto para que la sombra de la justicia se reuniera, un lugar oculto con muchas salidas en las horas previas al evento. El grupo reunió suministros, radios, un mapa detallado del almacén y equipo de protección. Harris movió algunos hilos para conseguir unidades de respaldo estacionadas discretamente cerca, listo para entrar si las cosas van mal. Esta es nuestra única oportunidad, dijo Harris en su tono serio. Tenemos que entrar, reunirnos, avisar, y salir sin revelar nuestra tapadera. Marshall asintió deslizando una pequeña grabadora en su bolsillo. Y si tenemos suerte identificaremos a su líder, y acabaremos con esto. Maya, que había estado callada la mayor parte de la noche, finalmente habló. Me reconocerán, si entro allí podría arruinar toda la Operación. Marshall consideró esto. Entonces quédate afuera y monitorea la situación. Si algo se siente mal, avísanos inmediatamente. Maya no parecía feliz por eso, pero asintió. Ten cuidado, esta gente no dudará en derribarte si sospechan algo. Mientras caía la noche, se dirigieron al almacén. El área circundante estaba inquietantemente tranquila, los únicos sonidos venían del susurro de las hojas y la ocasional sirena distante. Se estacionaron a unas cuadras de distancia y se acercaron a pie, manteniéndose entre las sombras. Desde su posición privilegiada podían ver gente reunida cerca de la entrada del almacén. Algunos llevaban máscaras, mientras que otros mantenían sus rostros descubiertos. Algunos llevaban carteles con mensajes como justicia para todos y opresión policial. Los ojos de Marshall escanearon la multitud en busca de rostros familiares. Vio a uno de los oficiales que había estado con él durante la redada del distrito, ahora mezclándose perfectamente entre los manifestantes. Se han infiltrado en todas partes, Marshall murmuró. Harris asintió. Nos atenemos al plan. Entren, escuchen y salgan. Esperaron el momento adecuado, y luego se deslizaron hacia el almacén a través de una entrada lateral. La atmósfera estaba eléctrica, docenas de personas llenaron el espacio, sus voces resonaban en las paredes de metal. Se había instalado un escenario improvisado en el otro extremo donde una figura masiva se dirigía a la multitud. Marshall y Harris se quedaron cerca de la parte de atrás manteniendo un perfil bajo. La voz del orador fue amplificada por un pequeño sistema de sonido, sus palabras agudas y deliberadas. El sistema nos ha fallado, dijo la figura, su voz distorsionada por un modulador durante demasiado tiempo. Hemos vivido bajo el pulgar de aquellos que abusan de su poder, pero no más. Esta noche daremos el siguiente paso en nuestra lucha por la verdadera justicia. La multitud estalló en vítores y aplausos. Marshall se inclinó más cerca de Harris. Necesitamos ver mejor a ese orador. Harris asintió. Te rodearé, quédate aquí, y sigue grabando. Mientras Harris se movía hacia un lado de la sala, Marshall se concentró en el escenario. El orador levantó una mano señalando silencio. Nuestro próximo objetivo, la figura anunció, es el corazón mismo de su poder. Expondremos su corrupción y sacaremos la verdad a la luz. No más escondites, no más mentiras. El agarre de Marshall en la grabadora se apretó. Necesitaba más detalles, algo concreto para llevarle al comisionado. La figura continuó, su voz aumentando con cada palabra. Mañana atacaremos al propio comisionado de policía. Le mostraremos a la ciudad que nadie está por encima de la justicia. El corazón de Marshall se hundió. No solo estaban apuntando al departamento, iban directo a su líder antes de que pudiera procesar todo el peso de la revelación. Una mano apretó su hombro. Se dio la vuelta encontrándose cara a cara con un hombre que llevaba una máscara negra. No perteneces aquí. El hombre gruñó. La tapadera de Marshall fue descubierta. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el hombre lo empujara hacia atrás, lo que hizo que tropezara con un grupo cercano de manifestantes. Agárrenlo, gritó alguien. Estalló el caos. Marshall luchó por mantener el equilibrio mientras más figuras enmascaradas se acercaban. Lanzó un puñetazo que conectó con uno de ellos, pero había demasiados. Harris apareció de la nada empujando a la gente a un lado para alcanzarlo. Estamos comprometidos. Se abrieron paso entre la multitud esquivando puños y gritos. Marshall pudo ver la salida lateral de enfrente, su única salida, pero justo cuando la alcanzaron, una voz fuerte atravesó el almacén. Los detuvo. Era el altavoz que ahora apuntaba directamente a Marshall y Harris. Varias personas se apresuraron a bloquear su camino. Marshall apretó los dientes. No saldremos de aquí sin luchar. Harris asintió y luego dejó que les diera uno. Los siguientes minutos fueron un borrón de movimiento. Marshall y Harris se abrieron paso entre la multitud usando cada gramo de su entrenamiento para evadir la captura, pero las probabilidades estaban en su contra y las paredes del almacén parecieron cerrarse justo cuando parecía que se habían quedado sin opciones. Un fuerte estruendo resonó desde el otro lado del edificio. La puerta lateral
La policía estalló y un escuadrón de oficiales irrumpió con armas desenvainadas, todos en el suelo. Uno de ellos gritó, los manifestantes se dispersaron, algunos cayeron de rodillas mientras que otros corrieron hacia las salidas. El orador en el escenario desapareció rápidamente en el caos dejando su máscara atrás. Marshall y Harris aprovecharon la oportunidad corriendo hacia los oficiales. Tenemos que ir tras su líder, Marshall gritó, pero el oficial a cargo negó con la cabeza, nuestra prioridad es asegurar el área, buscaremos sospechosos cuando sea seguro. Marshall sabía que discutir sería inútil, de mala gana, siguió a los oficiales fuera del almacén. El aire de la noche estaba lleno de sonidos de sirenas, y gritando Maya corrió hacia ellos, su rostro pálido. ¿Qué pasó allí?, preguntó Van tras el comisionado. Marshall, dijo su voz sombría. Mañana los ojos de mamá se abrieron. Tenemos que advertirle. Lo haremos, dijo Harris, pero primero tenemos que reagruparnos. Esto no ha terminado. Mientras se alejaban de la escena, Marshall no podía la sensación de que se les estaba acabando el tiempo. La sombra de Justice estaba más organizada y decidida de lo que había imaginado y su próximo movimiento sacudiría a la ciudad hasta sus cimientos, pero una cosa estaba clara: Marshall no iba a dar marcha atrás ni ahora ni nunca. El viaje en coche de vuelta a la casa de Harris fue tenso. El peso de la sombra del plan de Justice sobre ellos. La mente de Marshall corría tratando de reconstruir sus próximos pasos. El grupo había demostrado que estaban dispuestos a intensificar sus ataques, y apuntar al comisionado era su movimiento más audaz hasta ahora. Maya rompió el silencio. No tenemos mucho tiempo. Si están planeando atacar mañana, probablemente ya pusieron todo en movimiento. Harris asintió. Tenemos que advertir al comisionado y ponerlo bajo protección, pero también tenemos que averiguar dónde y cómo van a atacar. Marshall miró por la ventana con la mandíbula apretada. Tendremos que estar un paso por delante esta vez. No más reacciones, les decimos, antes de que tengan la oportunidad de actuar. Llegaron a la casa de Harris. Inmediatamente comenzaron a trazar estrategias. Maya abrió su computadora portátil buscando cualquier charla o pista sobre la sombra del próximo movimiento de Justice. Harris contactó a oficiales de confianza discretamente, organizando una mayor seguridad alrededor del comisionado. Mientras tanto, Marshall se sentó con la grabación que había tomado de la manifestación, reproduciendo las palabras del orador. Cada frase fue elegida deliberadamente con cuidado para iluminar y unir al grupo, pero algo en la forma en que el orador habló, su cadencia y elección de palabras se sintió familiar. Tócalo de nuevo, dijo Maya inclinándose sobre su hombro. Marshall rebobinó la grabación y presionó play. Escucharon atentamente, diseccionando cada palabra. Escuchen cómo dicen corrupción. Burns. Maya señaló esa frase. La he escuchado antes. Harris frunció el ceño donde Maya dudó, luego sacó un artículo viejo de sus archivos. Era un artículo publicado en un periódico local hace años, escrito por un activista anónimo. El título: leer corrupción. Burns, un llamado a la justicia verdadera. ¿Quién escribió esto? Ha estado en el movimiento durante mucho tiempo. Maya dijo que han estado plantando semillas durante años, dando forma al mensaje. Los ojos de Marshall se entrecerraron. ¿Sabemos quién lo escribió? Maya negó con la cabeza. Se publicó de forma anónima, pero hubo rumores sobre un exfuncionario de la ciudad que se fue en circunstancias sospechosas. Eran conocidos por ser francos sobre la corrupción en el departamento. Harris se inclinó hacia adelante. ¿Tiene un nombre? May dudó, y luego escribió rápidamente. James encontró que solía ser un comisionado adjunto, pero desapareció después de un escándalo que involucraba evidencia faltante en un caso de alto perfil. La mente de Marshall dio vueltas. Si él está detrás de esto, tiene sentido que conozca el sistema de cabo a rabo. Sabría exactamente cómo golpearnos donde más duele. Harris se puso de pie. Tenemos que encontrarlo. Si Callan es el líder, no trabajará solo, tendrán personas leales a él listas para llevar a cabo sus órdenes. M asintió. Comenzaré a cavar. Si es reservista, tiene que haber un rastro. Las horas pasaban mientras trabajaban incansablemente. M se ha calmado a través de registros públicos, foros en línea y las redes sociales en busca de cualquier rastro de Count. Mientras tanto, Harris se coordinó con sus contactos para reforzar la seguridad alrededor del comisionado. Justo cuando la primera luz del amanecer se filtraba por las ventanas, Maya se sentó derecha. Encontré algo que Marshall y Harris se apresuraron a ver en la pantalla. Era una serie de transacciones vinculadas a un almacén abandonado en las afueras del distrito industrial. El nombre en el contrato de arrendamiento era falso, pero el historial de pagos estaba vinculado a una empresa fantasma que había estado inactiva desde la desaparición de C-Hound. Esto tiene que ser Maya, dijo que es desde donde operan. Marshall agarró su chaqueta. No nos movemos, tenemos que golpearlos antes de que hagan su movimiento. Harris levantó una mano. No podemos apresurarnos sin un plan, necesitamos refuerzos, y debemos asegurarnos de que el comisionado esté a salvo. Marshall asintió de mala gana. Bien, pero no podemos perder más tiempo. A media mañana habían reunido un pequeño equipo de oficiales de confianza y llegaron al distrito industrial. El almacén avanzaba nadando. Su exterior oxidado se mezclaba con el entorno en decadencia. Marshall inspeccionó el área. Habrá vigías. Debemos tener cuidado. Harris asintió y le indicó al equipo que se dividiera y cubriera las salidas. Maya se quedó en el auto monitoreando la situación a través de un enlace de radio mientras se acercaban al edificio.
El corazón de Marshall latía con fuerza. Todos los sentidos estaban en alerta máxima. Cada sombra era una amenaza potencial. Entraron por una puerta lateral. Armas desenvainadas. El interior del almacén estaba lleno de cajas y maquinaria. El aire estaba lleno de polvo. Marshall hizo una señal de silencio, escuchando cualquier señal de movimiento. Luego, débilmente, escuchó voces que venían de lo más profundo del edificio. Se movieron con cautela siguiendo el sonido. Cuando doblaron una esquina, vieron a un grupo de personas reunidas alrededor de una mesa. Su atención se centró en un gran mapa extendido frente a ellos. A la cabeza de la mesa había un hombre con rasgos afilados y una presencia imponente. Incluso sin presentación, Marshall sabía quién era. James Calhoun murmuró. Calhoun miró hacia arriba, sus ojos entrecerrados cuando vio a los intrusos. Qué bueno, dijo, su voz tranquila pero llena de amenaza. Parece que nuestros invitados han llegado antes de que alguien pudiera reaccionar, gritó Calhoun. Ahora de repente el almacén estalló en caos. Las sombras se movieron cuando figuras armadas emergieron de las esquinas, armas en alto. Marshall y Harris se pusieron a cubierto cuando estallaron los disparos, el sonido ensordecedor en el espacio confinado. La mente de Marshall corrió mientras devolvía el fuego. Su enfoque se redujo a la amenaza inmediata. Estaban en inferioridad numérica, pero tenían el elemento sorpresa de su lado para mantenerlos inmovilizados. Harris gritó, haciendo señales a los oficiales para que mantuvieran sus posiciones en medio del caos. Marshall vio a Calhoun escabullirse en dirección a una salida trasera. Se está alejando, Marshall gritó, rompiendo la cobertura para perseguirlo. Harris lo llamó, pero no hubo tiempo para discutir. Marshall corrió a través del laberinto de cajas, sus ojos se fijaron en Con. La persecución los llevó más profundamente al almacén donde la luz era tenue y el aire espeso de polvo. Khan fue rápido, pero Marshall estaba decidido. Finalmente irrumpieron por una puerta lateral hacia un patio abierto. Count volvió su rostro tranquilo, pero sus ojos ardían. Se acabó, Count, dijo Marshall con su arma levantada. No te vas a escapar. Count sonrió con sorna. ¿Crees que has ganado? Apenas rascas la superficie. El sistema que proteges ya se está cayendo a pedazos y cuando lo haga la gente como tú no tendrá dónde esconderse. Marshall se acercó, soltó el act. Esto termina ahora, pero antes de que pudiera moverse el sonido de neumáticos chirriando llamó su atención. Una camioneta negra entró a toda velocidad al patio. Su puerta lateral se abrió deslizándose. Calhoun retrocedió hacia ella, su sonrisa burlona nunca vaciló. No puedes detener lo que viene, dijo mientras subía. Marshall levantó su arma, pero la camioneta ya se alejaba a toda velocidad. Disparó, pero los tiros fallaron y en unos momentos la camioneta desapareció en la distancia. La frustración se desbordó cuando Marshall bajó su arma. Calhoun se les había escapado entre los dedos, pero la pelea estaba lejos de terminar. Mientras regresaba a la casa, el peso de las palabras de Calhoun permaneció en su mente. La batalla contra la sombra de la justicia apenas estaba comenzando y en las apuestas nunca habían sido más altas. Marshall regresó al almacén con la mandíbula apretada por la frustración. Los sonidos de los disparos habían disminuido, reemplazados por los gritos apagados de los oficiales que aseguraban el área. Harris se acercó a su rostro sombrío. ¿Qué pasó? Harris preguntó. ¿Se escapó? Marshall dijo en voz baja. Una camioneta lo recogió. No pude detenerlo. Harris maldijo en voz baja. Lo atraparemos por ahora. Concentrémonos en lo que encontramos. Aquí dentro del almacén, los oficiales estaban reuniendo a los miembros de la sombra de la justicia. Algunos se habían rendido sin luchar, mientras que otros estaban siendo escoltados afuera con esposas. El mapa en la mesa ahora estaba en bolsas de evidencia junto con varias computadoras portátiles y documentos. Maya entró al almacén en busca de cualquier señal de que se había escapado. Harris dijo, pero tenemos un tro preciado de información aquí, si tenemos suerte algo nos llevará. El Maya miró las computadoras portátiles. Puedo comenzar a analizarlas de inmediato. Si se han estado comunicando o planeando desde aquí lo encontraremos. Marshall asintió. Bien, necesitamos todas las pistas que podamos obtener. Calhoun no se detendrá y ahora sabe que nos estamos acercando. En la casa de Harris, el equipo Serrea Group, o con acento agudo, Maya instaló su computadora portátil y comenzó a revisar los datos que habían recuperado. Harris hizo llamadas, actualizando al comisionado y coordinándose con otros distritos para ocultarse y seguridad. Marshall caminó por la habitación con la mente acelerada. Las palabras de Calhoun resonaron en su cabeza. El sistema que proteges ya se está desmoronando. Aquí hay algo que dijo Maya, rompiendo el silencio. Una de estas computadoras portátiles tiene un hilo de mensajes entre Count y su círculo íntimo. Han estado coordinando ataques, pero hay más. Giró la pantalla hacia ellos mostrando una serie de mensajes encriptados. Han estado planeando lanzar un volcado de datos masivo, archivos sobre mala conducta policial, corrupción, todo lo que han recopilado a lo largo de los años. Marshall se inclinó cuando los dedos de Mina volaron por el teclado. Según esto, el lanzamiento está programado para mañana. Están llamando a una operación de exposición. Harris se frotó las sienes. Si esos datos se hacen públicos, encenderá una tormenta de fuego. La ciudad ya está al borde del abismo. Esto podría acabar con ella. Marshall sintió una confusión, temor y determinación.
¿Dónde están almacenados los datos? Maya frunció el ceño. Está en un servidor seguro, pero los mensajes sugieren que está controlado desde una ubicación remota. Puedo rastrearlo, pero llevará tiempo. No tenemos tiempo. Marshall dijo que debemos detener esa liberación y encontrar a Count antes de que pueda escalar más. Pasaron horas mientras Maya trabajaba incansablemente para rastrear la ubicación del servidor. La tensión en la habitación era palpable. Harris salió para hacer otra llamada dejando a Marshall y Maya solos. ¿Alguna vez te preguntas si tiene razón? Maya preguntó de repente. Marshall levantó la vista. ¿Quién, conde? Maya dijo que su voz era tranquila. Sobre el sistema, sobre que estaba roto. Marshall vaciló. Sé que el sistema no es perfecto, tiene fallas y la gente ha resultado herida debido a esas fallas, pero eso no justifica lo que está haciendo. No arreglas un sistema roto quemándolo todo hasta los cimientos. Maya asintió, aunque su expresión permaneció preocupado. Solo espero que estemos en el lado correcto de esto antes de que Marshall pudiera responder. Harris volvió a entrar en la habitación. El comisionado está en alerta máxima, aceptó ir a custodia protectora hasta que neutralicemos la amenaza. Bueno, Marshall dijo que no podemos permitirnos perderlo. ¿Por qué? Sus ojos se iluminaron mientras señalaba su pantalla. ¿Entiendes? El servidor que están usando está ubicado en un antiguo centro tecnológico en el centro. Si nos movemos rápido, podemos apagarlo antes de que los datos se activen. Harris agarró su abrigo. Vamos, llevaremos un equipo pequeño para evitar llamar la atención. El centro tecnológico era una reliquia del pasado de la ciudad, un edificio en ruinas que alguna vez había sido un faro de innovación, ahora estaba abandonado, sus ventanas estaban tapiadas y sus pasillos en silencio. Marshall, Harris y Maya se acercaron con cautela, sus pasos resonaron en el corredor vacío. Este lugar me da escalofríos, murmuró Maya, sus ojos se movieron rápidamente. Manténganse concentrados. Harris dijo que estamos buscando la sala de servidores. Se adentraron más en el edificio, guiados por los esquemas que Mahad abrió en su tableta. Finalmente encontraron la habitación, un espacio pequeño y muy seguro lleno de servidores parpadeantes y cables enredados. Mamá se puso a trabajar, sus dedos volando sobre el teclado mientras pasaba por alto los protocolos de seguridad. Marshall y Harris deberían vigilar sus ojos en el pasillo. ¿Cuánto tiempo? Marshall preguntó. No mucho, puede responder, solo necesito un pie. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de pasos. Marshall se tensó levantando su arma. Allí, aquí, dijo un grupo de figuras armadas, apareció al final del pasillo, sus rostros oscurecidos por máscaras. Sin dudarlo, abrieron fuego. Marshall y Harris respondieron al fuego cubriéndose detrás del marco de la puerta. El espacio confinado hizo que cada disparo se sintiera ensordecedor. Apúrate, Harris, gritó. Lo estoy intentando. Ella retuvo sus manos que parar. Solo doblalas. Marshall disparó otro tiro alcanzando a uno de los atacantes. Los otros siguieron adelante, su determinación clara. No vamos a poder aguantar mucho más, dijo Harris. Casi ahí, dijo Maya, su voz tensa. Los atacantes se acercaban, sus balas destrozando las paredes justo cuando Marshall estaba a punto de hacer un movimiento desesperado. Maya gritó, adelante. Los servidores enviados. El grito se oscureció y la habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de sus respiraciones. Marshall y Harris intercambiaron una mirada. Es hora de salir de aquí. Harris dijo que se retiraron rápidamente cubriendo sus huellas mientras salían del edificio. Los atacantes no persiguieron, probablemente dándose cuenta de que su operación había sido comprometida. En el auto, Maya dejó escapar un suspiro tembloroso. Detuvimos el volcado de datos, pero esto no ha terminado. El conde sigue ahí afuera y no se detendrá hasta que se vea obligado a hacerlo. Marshall miró por la ventana. Todo se estaba endureciendo. Entonces lo obligamos de una manera u otra. Esto termina ahora. Mientras conducían hacia la noche, la ciudad se extendía ante ellos, una ciudad al borde esperando su ajuste de cuentas. A la mañana siguiente, la ciudad se sentía como una torta de pólvora lista para encenderse con la más mínima chispa. La noticia de la fuga de datos fallida no había llegado al público, pero Marshall sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Count hizo su siguiente movimiento. En la casa de Harris, el equipo se reunió alrededor de la computadora portátil de Maya, revisando la evidencia que habían recuperado. A pesar de la victoria, la tensión era estallante. Descifré más archivos, dijo Maya, su voz firme, a pesar de la fatiga en sus ojos. Es peor de lo que pensábamos. Tienen registros detallados sobre la mala conducta policial, pero también memorandos internos, irregularidades financieras y evidencia de encubrimientos. Harris frunció el ceño. Si esa información sale a la luz, destruirá la poca confianza que el público aún tiene en la aplicación de la ley. Marshall se inclinó con la mandíbula apretada. ¿Qué pasa con Sehound? ¿Alguna señal de dónde podría estar escondido? Maya negó con la cabeza. Todavía no, pero he configurado alertas en todos esos asociados. Si intenta comunicarse con alguien, lo sabremos mientras elaboran una estrategia. El teléfono de Harris vibró, miró la pantalla, su expresión se oscureció. Es el comisionado, dijo respondiendo la llamada. Sí, señor, entendido. Se levantó y se volvió hacia el grupo que era el comisionado. Se dirigirá a la prensa esta tarde. Quiere asegurarle al público que tenemos el control, pero también emitiendo una advertencia a la
Sombra de Justice. Los ojos de Marshall se entrecerraron. Eso es arriesgado, si Count lo ve como un desafío. Podría tomar represalias de inmediato. Harris asintió. Por eso estamos duplicando la seguridad en el evento. Debemos estar listos para cualquier cosa. Maya miró la pantalla. Si Hound está planeando algo, querrá impacto máximo. Debemos asumir que apuntará a la conferencia de prensa. La mente de Marshall se aceleró. Entonces haremos que sea imposible para él tener éxito, mapeemos cada posible punto de entrada y asignemos equipos para cubrirlos, no le daremos otra oportunidad de escaparse de nuestros dedos. La conferencia de prensa se llevó a cabo frente al ayuntamiento, una ubicación de alto perfil que ofrecía visibilidad y vulnerabilidad. Para cuando llegó el equipo, el área ya estaba repleta de actividad. Los reporteros instalaron sus cámaras, los oficiales patrullaban el perímetro y una multitud creciente de espectadores se reunieron detrás de barricadas. Marshall escaneó la escena, sus instintos en alerta máxima, la atmósfera estaba tensa, el aire cargado de anticipación. Tenemos oficiales en cada tejado y todos los puntos de acceso cubiertos. Harris dijo unirse a Marshall. Si Khan aparece estaremos listos. Marshall asintió, pero su inquietud permaneció. Él sabía cuán ingenioso era Callan. Si tenía un plan no sería sencillo. Maya se unió a ellos sosteniendo una tableta vinculada al sistema de vigilancia de prensas. Monitorearé las transmisiones desde aquí, dijo. Si aparece algo inusual te avisaré de inmediato. El comisionado subió al podio, su expresión resuelta. La cámara se acercó y la multitud se calló cuando comenzó a hablar. Buenas tardes, dijo el comisionado, su voz firme. En los últimos días, nuestra ciudad se ha enfrentado a una seria amenaza de un grupo que se hace llamar la Sombra de la Justicia. Déjenme ser claro, no toleraremos sus intentos de socavar la seguridad de nuestra comunidad. La multitud murmuró, una mezcla de apoyo y escepticismo ondulando entre los espectadores. Sus tácticas están diseñadas para sembrar miedo y caos. El comisionado continuó, pero no nos dejaremos intimidar. Punto. Estamos unidos, comprometidos con la justicia y la rendición de cuentas. La atención de Marshall se dirigió a la multitud, sus ojos escanearon las caras buscando algo o alguien fuera de lugar. La voz de Mina crepitó a través de un ZPS. Marshall, estoy captando algo extraño en la parte sur del perímetro de Avengers y no coincide con ninguno de los vehículos de prensa registrados. El pulso de Marshall se aceleró. Estoy en eso. Le hizo una señal a Harris, quien lo siguió mientras se dirigían al lado sur de la plaza. La camioneta era anodina, sus ventanas estaban tintadas. Dos hombres estaban parados cerca, su comportamiento era casual, pero sus ojos escaneaban constantemente el área. No se parecen a los periodistas. Harris, murmuró. Marshall se acercó con la mano apoyada en su arma enfundada. Disculpen, caballeros, ¿puedo ver alguna identificación? Los hombres intercambiaron una mirada y luego salieron corriendo. Deténganse, Marshall gritó, dando un paseo. Chase Harris pidió refuerzos mientras perseguían a los sospechosos por las calles concurridas. La persecución fue caótica, zigzagueando entre el tráfico y los peatones. Marshall cerró la brecha y derribó a uno de los hombres. El sospechoso forcejeó, pero Marshall lo inmovilizó rápidamente esposando sus manos. Harris lo alcanzó momentos después, asegurando al segundo hombre con la ayuda de otro oficial. ¿Para quién trabajas?, exigió Marshall, pero el hombre permaneció en silencio con la mandíbula tensa. La voz de Ma volvió a sonar por el auricular. Chicos, no van a creer esto. La camioneta estaba equipada con equipo de vigilancia. Estaban transmitiendo la conferencia de prensa de Liv a un servidor remoto. El corazón de Marshall se hundió. Estaban alimentando a Count y T en tiempo real. El rostro de Harris se oscureció. Ha estado observando cada uno de nuestros movimientos antes de que pudieran procesar las implicaciones. Una explosión sacudió la plaza. El marrón se estremeció y una columna de humo se elevó desde el lado norte del ayuntamiento. La sangre de Marshall se heló. Magia, ¿qué está pasando? Su voz era frenética. Ha habido una explosión cerca de las barricadas, múltiples heridos reportados. Marshall y Harris corrieron de regreso a la plaza. Los peores temores se dieron cuenta. La escena era un caos, gente gritando, oficiales luchando y escombros esparcidos por todas partes. El comisionado estaba siendo llevado a un lugar seguro, su rostro pálido, pero ileso. Los ojos de Marshall se clavaron en el epicentro de la explosión, en medio del humo y los escombros. Una vista escalofriante llamó su atención, una pancarta colgada sobre una barricada dañada, su mensaje inconfundible: esto es solo el comienzo. Los puños de Marshall apretados. Calhan había atacado de nuevo, y esta vez las consecuencias fueron devastadoras. Mientras las sirenas aullaban y el caos se desarrollaba, Marshall sabía que la confrontación final se avecinaba. Calhan había declarado la guerra, y era hora de acabar con él de una vez por todas. Las secuelas de la explosión dejaron al ayuntamiento en caos. Los paramédicos trabajaron frenéticamente para atender a
Los heridos mientras los oficiales luchaban por mantener el orden. La voz del comisionado crepitó por la radio emitiendo órdenes para asegurar el área y comenzar una investigación inmediata. Marshall estaba de pie en medio de los escombros, su mente acelerada. La sombra de la justicia acababa de subir las apuestas de nuevo. Este no fue un ataque simple, fue una declaración de su intención de desmantelar el sistema pieza por pieza. No podemos dejar que se escapen. Marshall dijo que su voz sonaba con urgencia. Se volvió hacia Harris y Maya, que se estaban reagrupando cerca. La camioneta de vigilancia sabía exactamente dónde atacar, y cuando los ojos del arma estaban por todas partes, Maya asintió con la cabeza, sus dedos volaron sobre su tableta. He estado analizando los datos del equipo de la camioneta, estaban transmitiendo a un servidor encriptado. Si puedo abrirme paso, podríamos ser capaces de localizar a los Harris de C-Hound. Hágalo rápido, nos estamos quedando sin tiempo. El herpes de Marshall crepitó con un informe de uno de los oficiales. Hemos salido. Testigos que dicen que vieron a alguien que coincide con la descripción de C-Hound saliendo del área justo antes de la explosión. El agarre de Marshall en su radio se apretó. Dirección Head Este hacia la antigua estación de tren, respondió el oficial. Los ojos de Harris se entrecerraron. La estación de tren ha estado abandonada durante años. Si C-Hound la está usando como base, tiene sentido que esté aislada, fácil de asegurar. Maya levantó la vista de su pantalla. Eso podría explicar esto. Se giró la tableta hacia ellos revelando un conjunto de coordenadas. He rastreado la señal del servidor que viene de la misma área. La mandíbula de Marshall se apretó. Esto es todo, lo tenemos. El viaje a la estación de tren fue tenso, cada segundo lleno de anticipación. Marshall y Harris lideraron un pequeño equipo de oficiales. Sus vehículos, atravesando las calles desiertas. May permaneció en contacto constante proporcionándoles actualizaciones mientras se acercaban a la estación. Se adelantó su una vez grandiosa fachada, ahora una reliquia desmoronada del pasado. El área circundante estaba muy tranquila, el tipo de silencio que ponía los nervios de punta a Marshall. Se estacionaron a una cuadra de distancia y se acercaron a pie, sus armas listas. Harris le hizo una señal al equipo para que se dispersara cubriendo todas las salidas. La voz de Ma llegó a través del auricular. Tengan cuidado, estoy captando movimiento dentro. Marshall asintió con el corazón palpitando con fuerza. Nos movemos a mi señal. Entraron en la estación a través de una entrada lateral, sus pasos resonando en los vastos pasillos vacíos. El aire estaba denso con polvo y el leve olor a metal oxidado. Marshall abrió el camino, sus ojos escaneando cada sombra. Pasaron por el área de boletos, ahora lleno de escombros, y se movió hacia la terminal principal. El leve zumbido del equipo electrónico se hizo más fuerte con cada paso que dieron. Encontraron la fuente en lo que una vez había sido la sala de control de la estación. Las computadoras y los monitores estaban instalados en un improvisado centro de comando. Allí pantallas que mostraban transmisiones de vigilancia de toda la ciudad de C-Hound estaba en el centro de todo, de espaldas a ellos, con calma escribiendo en un teclado. Manos, donde podemos ver los Count. Marshall gritó, su arma apuntando al hombre. Count no se inmutó, lentamente levantó las manos y se giró para mirarlos con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Me preguntaba cuándo me alcanzarías. Aléjate de la computadora, Harris, ordenó. Calhoun obedeció sus movimientos deliberados. Hoy diste un gran espectáculo, dijo, pero es demasiado tarde, las semillas ya han sido. Ese Marshall se acercó, su arma estable. Tu juego terminó, los ataques, las filtraciones termina ahora. Khan se rió entre dientes, sus ojos brillando con desafío. ¿Crees que arrestarme detendrá esto? Solo estás cortando una cabeza. El movimiento continuará conmigo o sin mí. Antes de que Marshall pudiera responder, una alarma repentina sonó en uno de los monitores. La voz de Mina llegó a través del auricular. Marshall, urgente y aguda. El sistema se ha activado. Está iniciando un volcado de datos remoto. La sonrisa de C se amplió. No puedes detener la verdad. Marshall corrió hacia la computadora, pero la pantalla estaba bloqueada con una cuenta regresiva que marcaba siniestramente 15 minutos hasta que se liberaran los archivos. Maya, necesitamos que apagues esto. Marshall dijo, su voz burlona. Estoy en eso. Ella respondió, pero está muy encriptado. Tomará tiempo. Harris agarró a Count y lo empujó hacia una silla. ¿Nos vas a decir cómo detenerlo? Count se inclinó hacia atrás. Su expresión era petulante. ¿Por qué haría eso? La verdad merece ser libre. Marshall golpeó la mesa con la mano. Esto no se trata de la verdad, se trata del caos. ¿Cuántas personas más deben resultar heridas antes de que esté satisfecho? La mirada de Callan se endureció. Tantos como sean necesarios para poner de rodillas al sistema. La voz de Ma interrumpió a Marshall. Violé la primera capa. Marshall se volvió hacia Count. Los pacientes se están agotando, puedes ganar esto, sea lo que sea por lo que creas que estás luchando, este no es el camino por un momento. La expresión de C-Hound vaciló, un destello de duda cruzó su rostro, pero se fue, tan rápido como apareció. Verás, dijo en voz baja, cuando la gente se levante, verás. Marshall apretó los puños, pero sabía que discutir era inútil.
Volvió su atención a la cuenta regresiva, deseando que Maya trabajara más rápido. Los minutos pasaban, la tensión en la habitación era palpable. Harris vigilaba de cerca a C-Hound, listo para cualquier movimiento repentino. Finalmente la voz de mamá se escuchó triunfante. Lo entendí, el volcado de datos se detuvo, la cuenta regresiva desapareció de la pantalla, reemplazada por un turno en blanco. Marshall exhaló alivio, inundándolo. Buen trabajo, va Harris, puso a C-Hound de pie. Terminaste, vámonos. Mientras escoltaban a C-Hound, miró hacia el centro de comando. Su expresión era ilegible. Puede que hayas ganado esta ronda, pero la pelea no ha terminado. Marshall no respondió. Sabía que Calhan estaba en cierto sentido, la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero por ahora habían detenido un golpe devastador, y esa era una víctima a la que valía la pena aferrarse mientras salían a la luz del día. Marshall se permitió un momento de esperanza. La ciudad había sido empujada al borde, pero hoy la han recuperado. El camino de regreso al precinto estaba tranquilo. Cada persona perdida en sus pensamientos. Count estaba sentado esposado en el asiento trasero. Su expresión petulante no cambió a pesar de la gravedad de su situación. Marshall no pudo evitar sentir que el hombre tenía algo más bajo la manga. En el precinto, el frenesí mediático ya estaba en pleno apogeo. Los reporteros llenaron la entrada gritando preguntas mientras los oficiales escoltaban a Callan. Las cámaras destellantes capturaron cada momento. La ciudad desesperada por respuestas después del caos de los últimos días. Marshall y Harris se abrieron paso entre la multitud decididos a asegurar a C-Hound antes de que algo más pudiera salir mal. Adentro, el comisionado estaba esperando. Su rostro era una mezcla de alivio y agotamiento. Bien hecho, el comisionado dijo en voz baja. El arresto de Callan enviará un mensaje contundente. Marshall asintió pero mantuvo su expresión neutral. Esto no ha terminado. Tenemos seguidores leales ahí afuera, y no se detendrán solo porque lo tenemos del lado del comisionado. Nos ocuparemos de ellos. Por ahora concentrémonos en asegurarnos de que se quede tras las rejas. Mientras Callan fue llevado a una sala de interrogatorios, Mayat apareció con una pila de documentos en la mano. He revisado todo lo que sacamos del almacén. Hay suficiente miedo para implicar a docenas de personas, desde activistas locales hasta exfuncionarios. Si jugamos bien podemos desmantelarla. Sombra de toda la red de justicia. Harris echó un vistazo a los documentos. Tendremos que tener cuidado. Si presionamos demasiado corremos el riesgo de convertirlos en mártires. Marshall asintió. No necesitamos mártires, necesitamos rendición de cuentas. En la sala de interrogatorios, Count se sentó frente a Marshall y Harris, sus manos esposadas a la mesa. A pesar de su situación, su confianza permaneció inquebrantable. ¿Crees que esto cambia algo?, dijo Khan, su voz tranquila. Arrestarme solo prueba mi punto. El sistema está diseñado para silenciar a cualquiera que desafíe a Hayes. Marshall se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en C-Hound. No eres un héroe, eres un terrorista. Has lastimado a gente inocente. Impulsa tu agenda. La sonrisa de C-Hound se desvaneció levemente. ¿Y a cuántas personas inocentes ha lastimado tu sistema? ¿Cuántas vidas destruidas en nombre de la ley y el orden? Marshall no se inmutó. Quiero negar el sistema como fallas, pero la violencia no es la respuesta, nunca lo es. Podría. Sacudió la cabeza. Te aferras a una máquina rota, oficial, y tarde o temprano colapsará bajo su propio peso. Harris interrumpió. Si te preocupas tanto por la justicia, ayúdanos a decirnos dónde se esconden tus celdas restantes, y tal vez podamos prevenir más derramamiento de sangre. Los ojos de Callan se entrecerraron. La justicia no es algo que puedas negociar, es algo que encuentras. Porque la habitación se quedó en silencio, el peso de sus palabras colgando en el aire. Marshall se puso de pie. Su paciencia se agotó. Disfruta tu lucha desde una celda de prisión. Más tarde, esa noche, Marshall se sentó en su escritorio revisando los informes del evento del día. La comisaría estaba más tranquila ahora. El caos de la conferencia de prensa y el arresto de C-Hound finalmente disminuyendo. Maya se acercó, su expresión horrible. ¿Estás bien? Marshall asintió, aunque no lo sintió. Han sido unos días largos. Ella acercó una silla. Hoy hicimos una diferencia. C-Hound está tras las rejas y su red es vulnerable. Eso es una victoria. Marshall se echó hacia atrás con los ojos pesados por el cansancio. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Siempre hay otra pelea, otro grupo listo para levantarse. Maya puso una mano en su hombro. Por eso seguimos adelante, un paso a la vez. Marshall ofreció una pequeña sonrisa. Gracias, Maya. A la mañana siguiente, la ciudad se despertó con titulares que declaraban el arresto de C-Hound como una gran victoria para la aplicación de la ley. El comisionado celebró otra conferencia de prensa prometiendo reconstruir la confianza y abordar los problemas sistémicos que habían alimentado a grupos como la sombra de la justicia. Pero para Marshall el trabajo apenas comenzaba. Sabía que el verdadero cambio no vendría de un solo arresto o unas pocas reformas políticas. Señora, se necesitaría mucho compromiso y una voluntad de enfrentar verdades incómodas. Mientras se preparaba para otro día, Marshall sintió un renovado sentido de propósito. La ciudad estaba lejos de ser perfecta, pero valía la pena luchar por ella, y mientras personas como Maya Harris y el resto de su equipo estuvieran a su lado, sabía que podían
Marcar una diferencia fuera de la ciudad llena de vida, su resiliencia brillando por primera vez en días, Marshall se permitió un momento de esperanza. La pelea no había terminado, pero estaban listos para lo que viniera después y esta vez no se rendirían.